¿Qué les parece si nos arrodillamos para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por la oportunidad de compartirla en su presencia y gracias por la comunión con los ángeles y la dirección de su Espíritu. Permita, Señor, que en esta hora recibamos palabra de vida para la vida eterna. Que su Santo Espíritu nos pueda hablar, oh Padre Celestial, y allí encontremos en su santo libro enseñanzas para la eternidad. En su mano santa nos entregamos pidiendo su dirección y bendición, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. La serie de trabajos que vamos a presentar tienen un título general que es Los triunfos de Jehová. Hoy vamos a hablar acerca de José, y todo tiene que ver con la presentación de una vida cristiana práctica, una vida de relación estrecha con Dios. El presentador es el pastor Andrés Portes. Estoy diciendo esto porque esto lo están grabando y le van a dar copia después a ustedes. El personaje que vamos a trabajar esta mañana es José. Hay mucho que estudiar y aprender acerca de José, pero esencialmente quiero que pongan atención a esta frase porque es el eje o el centro de todo lo que vamos a estudiar todo el día y también mañana. Los personajes de la Biblia no solamente son personajes para que nos deleitemos en lo que Dios hizo con ellos, sino que son herramientas de Dios para inspirarnos a tener la experiencia que ellos tuvieron. Amén. Tenemos el mismo Dios. Y posiblemente muchos de nosotros estén viviendo circunstancias muy parecidas a las que ellos vivieron. Si estudiamos en detalle lo que pasó con ellos, muchas de nuestras preguntas se aclararían con relación a ¿qué quiere Dios para mi vida? De allí la importancia de comprender lo práctico, lo real de la experiencia cristiana. José, Moisés, Daniel, Josué y otros personajes que estudiaremos vivieron en un mundo real, con problemas reales, así como nosotros lo hacemos. Y el Dios que ellos tuvieron es el mismo Dios nuestro. Y las maravillas que Dios hizo a través de ellos la puede hacer con nosotros también. Amén. No hay ninguna diferencia. La diferencia no la establece Dios, la establecemos nosotros. El problema no está en Dios, Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por siempre. Nosotros cambiamos. Y un problema nuestro son los esquemas que tenemos con relación a las cosas, con relación a Dios, con relación a la vida cristiana. Si pensamos que no se puede, no se puede. No importa cuán poderoso sea Dios. Pero si confiamos en Dios, notaremos que en las circunstancias de nuestra vida se esconden las herramientas divinas para formar nuestro carácter que glorifique a Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Amén. ¿Seguro que se entiende? Amén. Trabajaremos con este personaje conocido como José. Hay muchísimas cosas que decir de José. Y lo que he hecho es bosquejar todo lo que vamos a decir específicamente en la Biblia. Todo estará en la Biblia. Y allá en la pantalla vamos a proyectar los capítulos y los versículos y las frases donde están los contenidos, para que puedan copiar y llevarse todo en poco tiempo. ¿Estamos listos? Vamos a trabajar con los capítulos 37, 39, 40 y posiblemente el capítulo 41 del libro de Génesis. En el capítulo 37, y si tienen su Biblia la vamos a usar bastante, descubrimos, número 1, el comienzo de la historia de José. Los hermanos de José, ¿qué tenían con él? Lo odiaban. ¿Por qué odiaban a José? Y allí aparecen una serie de explicaciones. En el capítulo 37, el versículo 1 y versículo 2 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Y qué dice ahora? José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ¿quiénes? De sus hermanos. Esto comenzó a crear problema entre José y sus hermanos. Número 1. Número 2, versículos 3 y 4, dice que Jacob amaba a José. Pero Jacob no supo disimular el amor que le tenía a José. Ustedes recuerdan que José era hijo de Raquel. Y recuerdan la historia de Jacob con Raquel. A pesar de los pesares, siempre Jacob se inclinó hacia Raquel. Y José y su hermano Benjamín fueron los hijos que Raquel les dio. Pero a José, Jacob le tenía un cariño especial.
no lo supo disimular y trajo problema con los hermanos. Número 1, los hermanos odiaban a José porque reprendía su pecado. Número 2, odiaban a José porque el papá le tenía un cariño especial a José. Y en el capítulo 37 sigue diciendo que José tuvo un sueño. Versículos 5 al 11, me interesa este sueño. Me interesa porque todo hombre o mujer a quien Dios llama le da una visión. Amén. Toda persona con un propósito especial tiene una visión de Dios. Y eso determina el futuro de la persona. Versículo 5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño, dice la Biblia, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Una pregunta para usted. ¿Con estos sueños le estaba diciendo Dios algo a José? ¿Sí o no? Sí. ¿Estaba definiendo Dios la visión que tenía con José? ¿Era una visión de grandeza? Pero para llegar arriba y ser grande se necesita un proceso de preparación. ¿Es así o no es así? El problema nuestro es que no queremos pasar por el proceso de preparación. Nos gustaría dar un salto de 0 a 100, pero Dios no trabaja así. Todo hombre o mujer a quien Dios llama para cosas grandes, tienen que pasar por grandes pruebas. Como decíamos anoche, no sé si recuerdan, que Daniel en los 6 primeros capítulos de su libro presenta características como, número 1, peligro de muerte. Número 2, la intervención de Dios. Número 3, la presencia del Espíritu. Y número 4, los triunfos de Jehová. Pero peligro de muerte. Todo hombre o mujer a quien Dios llama para cosas grandes tiene que pasar pruebas fuertes. Las pruebas y las dificultades son las herramientas de Dios para perfilar un carácter que refleje su imagen. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Amén. Todo hombre grande en la Biblia, toda persona poderosa en la Biblia pasó grandes crisis. Y lo vamos a ver con todos los personajes que estudiaremos hoy. Y si usted está siendo llamado por Dios para algo grande, pues mire, ponga dura la piel, porque la crisis vendrá. Y si no la está viviendo, agárrese fuerte porque vendrá. Jesucristo no dijo que sería fácil. Él dijo que la senda es angosta, que la puerta es estrecha. Y dijo que no trajo paz sino espada. Así que si vamos a ser hombres y mujeres de Dios, tenemos que apurar y apretar la piel. La palabra visión tiene un significado muy interesante. Y creo que vale la pena leer una definición que hemos escrito aquí de George Barna en el libro El Poder de la Visión. En la página 24 dice, la visión para el ministerio es una clara imagen mental de un futuro mejor. ¿Qué es la visión? Una clara imagen mental de ¿qué cosa? De un futuro mejor. ¿Se entiende la definición? Una clara imagen, ¿cómo? Mental de un futuro mejor. En el caso de José, ¿cuál es la clara imagen mental de un futuro mejor? ¿Qué le estaba poniendo Dios a José en su mente? A través de los 2 sueños. ¿Qué le estaba diciendo? Que iba a ser rey, gobernador. Que iba a ser una persona importante, ¿verdad? ¿Qué le dijeron los hermanos? ¿Acaso reinarás tú sobre nosotros? ¿Qué le dijo el papá y la mamá? ¿Qué sueño es este? ¿Acaso vamos a venir tu madre y yo a inclinarnos delante de ti? Y una pregunta, ustedes ya saben la historia. ¿Y al final no fue eso lo que pasó? Dios le dice, mira mi hijo, este es el final de la historia. Déjame ponerlo en tu mente. Y luego entonces dice, ahora tenemos que empezar el proceso. Le tengo una pregunta interesante. ¿Hubiera alcanzado José la meta de Dios, la visión de Dios, si se queda viviendo con su padre en la casa, añoñadito y agarradito allí? Jamás. Jamás. Por eso José nunca se queja en todas las pruebas que vivió. ¿Se quejó alguna vez? ¿Por qué no se quejó?
Cuando el hombre o la mujer decide poner su vida en las manos de Dios y dejar que Dios guíe la rienda, entonces no tiene tiempo de quejarse. Está tan ocupado haciendo la voluntad de Dios que no hay tiempo para quejarse. Lo que hay tiempo para prepararse. Cada circunstancia, cada problema, cada escollo en el camino es solamente un escalón que hay que subir para estar más cerca de Dios. Así es la historia de todos los hombres y mujeres de Dios. Dice Barna, la visión para el ministerio es una clara imagen mental de un futuro mejor, impartida por Dios a sus siervos escogidos y basada en una comprensión correcta de Dios, de uno mismo y de las circunstancias. ¿A quién le imparte Dios la visión? A los siervos escogidos. ¿Cuántos seres humanos nacieron con propósito específico en la vida? Todos. ¿Con cuántos tiene Dios planes? Con todos. ¿Cuál es el problema? Que no todos conocen a Dios. Que no todos conocen la visión que Dios tiene para ellos. Mire, por ejemplo, en su Biblia, Efesios capítulo número 1. Dios no tiene favoritos. Efesios capítulo número 1. Versículo número 17. ¿Usted lo quiere leer? ¿Espíritu de qué cosa dice? De sabiduría y de qué más? Revelación. ¿Puede Dios revelarle a usted el plan y el propósito que tiene con la vida suya? ¿Sí o no? Claro que sí, eso es imprescindible. Si usted no sabe qué plan tiene Dios con usted, usted está flojo. Está flojo. Dios tiene una agenda para cada ser humano. El primer trabajo o deber del ser humano es saber cuál es la agenda de Dios. ¿Le estaba diciendo Dios en los sueños a José cuál era la agenda que tiene con él? A ver, ¿sí o no? La gente a veces vive, pero no vive, solo existe. Hasta que uno no conoce la agenda de Dios para su vida, la visión de Dios para su vida, la vida es solo círculos. Pero cuando se descubre esa agenda de Dios, cuando se tiene ese espíritu de revelación, entonces se comienza a vivir. Usted sabe cuál es la meta que usted debe perseguir, hacia dónde debe ir. Y hay una serie de circunstancias que Dios permite que ocurran para prepararlo y alcanzar esa meta. Pero muchas veces por no saber la meta luchamos para salirnos de ese camino. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y cuando llegamos a la adultez estamos tan frustrados y sentimos que nuestra vida no tuvo sentido. ¿Y qué sentido va a tener si te fuiste por donde te dio la gana? Te fuiste por la tangente. En la vida de José, y perdonen que me adelante, me gusta la vida de José porque comienzan a ocurrir eventos que a pesar de la dificultad, a pesar del problema, van llevando a José al lugar donde Dios lo quiere llevar. ¿Es así o no es así? Y todas las circunstancias que hay en el camino, aparentemente adversas, difíciles, terribles y dolorosas, son parte de la herramienta para llegar al lugar que Dios lo quiere llevar. La pregunta para usted, ¿estaría usted dispuesto a cambiar todo el esquema de su vida para que se cumpla el propósito de Dios? Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Le gustaría conocer cuál es el plan que Dios tiene para usted? Sí. De eso se trata esta cuestión. De eso se trata, de esto se trata lo que vamos a hacer. Si usted no ve en la vida de cada uno de estos personajes, la vida suya, usted está perdiendo su tiempo. Se vive una sola vez. Cuando era un adolescente, tenía 18 años, llegué a la iglesia adventista. De niño tenía la linda experiencia de soñarme con ángeles. Y me decían cosas, y yo no las entendía. Pero cuando llegué a la iglesia y empecé a estudiar la Biblia, entonces empecé a descubrir que lo que ellos me decían era verdad. Y al pasar los años, empezar a crecer dentro de la iglesia, descubrí la maravillosa experiencia de la palabra de Dios y la maravillosa experiencia de conocer a Dios. Amén. Y cuando tenía 21 años, tuve el primer sueño donde Dios me enseñó y me mostró y me reveló lo que yo iba a hacer en la vida. Estaba durmiendo y estaba en el techo de una iglesia. Estaba soñando. Y allá abajo, la iglesia estaba como en una montaña, y allá abajo había un valle inmenso. Y en el valle estaba la gente matándose, peleando con todo tipo de armas y todo tipo de asuntos, matándose. Y desesperado yo decía, yo quisiera ir y ayudar a la gente, meterme a donde ellos están y empezar a sacar gente de esa guerra y esos pleitos. Y de repente miré para arriba y una mano inmensa, una mano derecha salió de entre las nubes, una mano gigantesca. Y la mano se colocó encima de la iglesia donde yo estaba. Y entonces dije, si yo me agarro de esta mano, puedo entrar a ayudar a la gente y esa mano me saca. Así que levanté mi mano y aquella mano inmensa vino y me agarró fuerte
y me levantó por el aire y me llevó en medio del problema. Y cuando llegué, me bajó y la gente estaba pero peleándose. Uno estaba sangrando, peleando con cuchillo y peleando. Y entonces recuerdo que empecé, agarraba a uno por la cintura y lo empujaba para acá. Y agarraba al otro y lo tiraba para allá. Y seguía separando a las personas. Dos se disparaban, me metí en medio y separaba uno del otro. Pero no me soltaba. Y así seguí luchando y separando a la gente y separando. Y empecé a sudar, a sudar. Me vi la ropa sucia de la sangre que la gente tenía. Y en un momento apareció una figura bien fea, un tipo que parecía un mono, pero un tipo feo y raro. Y me dice, oye, suéltate, porque con una sola mano tú no puedes hacer mucho. Si te sueltas con las dos manos, entonces tú puedes hacer más, o sea, ayudar a más personas. Y dije, oye, es verdad. Pero después pensé, pero ven acá, ¿y entonces cómo yo voy a salir de aquí si me suelto? Y entonces lo miré y le dije, ajá, tú lo que quieres es que yo me suelte para no poder salir. Yo tenía 21 años cuando me soñé eso. Y seguí batallando, entonces sentí que la mano me estaba hablando para decirle, espérate, espérate. Y seguí, todavía me iba así, quería seguir ayudando. Y me llevaron otra vez encima de la iglesia. Ese día yo descubrí con 21 años que mi vida iba a ser viajar y bregar con la gente para ayudarlo a que se salvaran. Ya se me quitaron todos los problemas de mi mente. Yo sabía lo que yo tenía que hacer en la vida. Ya pasaron 28 años. Y he hecho 28 años la misma cosa para la gloria de Dios. Amén. ¿Ustedes me están entendiendo? Amén. Yo no vine aquí a entretenerlos, vine a decirle la verdad. O usted descubre el propósito de su vida, usted no va a vivir. ¿Entendieron? Amén. Pero si usted descubre el propósito de su vida, la vida va a tener sentido. Claro, tendrá que viajar, tendrá que moverse. Yo no sé para qué Dios lo llamó a usted, esto lo debe saberlo usted. Ni cuáles dones Dios le dio. José tenía una visión clara de lo que iba a hacer desde el comienzo de su vida, 17 años. Y ya sabía lo que Dios quería. ¿Qué quería Dios? Llevarlo arriba, cerca del trono del monarca más poderoso de la tierra. Qué cosa linda. ¿Le gustaría un sueño hacia usted también? Amén. Pero espérese que mientras más alto se llega, más hay que sudar. La visión para el ministerio es una clara imagen mental de un futuro mejor. Impartida por Dios a sus siervos escogidos y basada en una comprensión correcta de quién. ¿Comprensión correcta de quién? ¿De quién dice allí? De Dios. ¿Cómo es tu comprensión de Dios? ¿Cómo es el Dios que tú conoces, el Dios que tú crees? Y le tengo una triste historia. Dios, el Dios que tú crees, el Dios que tú conoces, es sinónimo a la experiencia y a la vida que tú llevas. ¿Cómo es tu Dios? Mira cómo es tu vida. Eso nadie lo puede quitar. ¿Cuán santo es tu Dios? ¿Cuán santa es tu vida? ¿Cómo es Dios? Mira cómo es tu vida. El que conoce al Dios santo, al Dios todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, al Dios de la Biblia. El que conoce a ese Dios, entonces es una persona distinta. Es una persona especial, no es común y corriente. No puede ser común y corriente. Amén. ¿Cómo es el Dios que tú crees? Mira cómo eres. Y si tú no reflejas una imagen clara, recuerda, la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, ¿cómo vivo? ¿Cómo soy? ¿Qué está pasando con mi vida? Si conozco el verdadero Dios, mi vida lo reflejará. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No nos engañemos. No nos engañemos. Pero sigamos con José. ¿Qué hicieron los hermanos en contra de José? Cada travesura de los hermanos de José, en lugar de hacerle daño a José, lo acercaba más al propósito. ¿Es así o no es así? Número uno, Dios tenía que buscar la manera de quitarle a José al lado a Jacob. Jacob era un problema para José. La mayoría de nosotros hemos tenido problemas porque nuestros padres no nos criaron para vivir afuera, nos criaron para vivir en la casa. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Nos envolvieron tanto, nos protegieron tanto que nos hicieron inservibles. Si José se queda en la casa con su papá, no iba a servir para nada, no se iba a cumplir el propósito de Dios. Así que el Señor dijo, este tipo hay que sacarlo de aquí. Y le dijo a los hermanos de José, ¿me quieren ayudar? Con gusto. Y si a este tipo le queremos arrancar la cabeza, pues ahí lo tienen, denle duro.
¿Y qué hicieron entonces con José? Dice la Biblia, capítulo 37, versículo 12 al 17, que José fue a hacer una visita amable. Oye, ve visita a tus hermanos, llévale estas cosas, dice Jacob. Y entonces fue a hacer una amable visita. Y cuando lo vieron llegar, dijeron, este tipo hay que arreglarlo. ¿Dónde lo echaron? En una cisterna. ¿Con qué planes? Planes de matarlo. Ya no lo quitamos de encima. Mira una pregunta, ¿se estaba cumpliendo el plan de Dios en este asunto? ¿Sí o no? ¿Le gustaría que lo maltrataran para que se cumpla el plan de Dios? Entonces, ¿cómo hacemos el negocio este? ¿Entiendes? El lío es que es duro meterse al horno, pero hay que meterse, querido, hay que meterse. Alguien contó que en cierto lugar en África, las personas hacen sus casas de unas piedras, unas rocas que son combustibles. Y la casa después que está hecha no es habitable, porque huele mucho como a un querosén, como un gas. ¿Y saben lo que hay que hacer? Después que la casa se hace, hay que prenderle fuego. Tienen que meterle leña adentro, encender la leña, prenderle fuego por todas partes, y la casa entera se incendia. Y se ve la piedra todo incendiado, todo pero completamente quemándose. ¿Y saben lo que ocurre? Que después que se apaga todo, aquella piedra se convierte como si fuera mármol. Y entonces se saca toda la basura y ya la casa es a prueba de fuego. ¿Entendieron la moraleja? ¿Seguro que lo entendieron? ¿Qué hay que hacer con el templo de nosotros? Darle candela. ¿Quieren que oremos a Dios para que le manden muchas pruebas y mucha candela? Amén. Eso parece. Amén, dicen ellos. Aquí comenzó el fuego de José. Lo venden como esclavo a los ismaelitas. Ustedes saben que Rubén quería salvar a José. Quiero ir abreviando porque son muchas cosas que tenemos que decir. Lo venden como esclavo. Los hermanos de José mintieron a sus padres. José fue llevado a Egipto y vendido ¿a quién? Hasta aquí, ¿cómo va la vida de José? Perfecta. Todo va obrando ¿cómo? Bien. ¿Cuál es el país más poderoso de la época? Egipto. ¿Cuál es la nación más poderosa? Egipto. ¿Dónde lo necesita Dios? En Egipto. ¿Cómo lo mandó? Como esclavo. ¿Para qué? Para que llegara protegido. ¿Los que compran los esclavos lo protegen o no lo protegen? Claro, hicieron un pago, hicieron una inversión. Tienen que llevarlo bien, sano, sin ningún problema, para poderlo vender. Así que a José lo cuidaron muy bien en el camino. Bendito sea Dios. Y cuando lo llevaron, no lo llevaron a cualquier mercado de esclavos, lo llevaron a uno de los mercados mejores de esclavos, al punto que el capitán de la guardia de Faraón fue a comprar esclavos ahí. ¿No le parece que era un lugar importante? ¿Cuántos años tenía José? 17. Un muchacho joven, bien criado, bien educado, ahora llega al mercado de esclavos. Y una cosa interesante, acompañado por el ángel de Jehová. Cosa linda. Así que el ángel de Jehová le dijo a Potifar, camina a comprar a un muchacho que tiene que comprar. ¿No guía la providencia a los hijos de Dios? Cuando usted decide caminar como Dios quiere, usted no tiene que estar preocupándose ni angustiándose. La providencia lo guía si está en el camino de Jehová. Asegúrese de estar en ese camino. Pero, ¿cómo puede estar en el camino de Jehová si usted no conoce el propósito de Dios? Si yo preguntara esta mañana, ¿conoce usted el propósito de Dios para su vida? Perdonen, la mayoría diría que no. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Entonces vivimos como una ruleta, a ver si me la saco. Así no es Jehová. Así no es Jehová. Cuando Potifar llega y mira esclavos y demás, ¿a quién terminó comprando? ¿Para dónde se lo llevó? Le tengo una buena noticia. Dice la sierva de Dios que la casa de Potifar fue la universidad de José. Cosa linda, a mí me gusta eso. Y si me emociono, perdóneme, pero yo me voy a emocionar. Si Dios te está preparando a ti para estar delante de un trono, tú tienes que entender todo lo que ocurre delante de un trono, ¿o no? ¿Sí o no? Tienes que conocer protocolo, etiqueta y protocolo. Tienes que conocer artes de cómo tratarse con la gente. Tiene que conocer economía. Tiene que conocer de todo lo que ocurre delante del trono del faraón. ¿Y dónde podía aprender eso? En la casa del capitán de la guardia. Todos los oficiales de faraón venían a comer a la casa de Potifar. ¿Se entiende? Y se sentaban a discutir los problemas del Estado en la mesa de Potifar. ¿Y quién era que servía la comida en la mesa de Potifar?
¿Y quién era el administrador de la casa de Potifar? ¿Y quién atendía a los invitados en la casa de Potifar? ¿Y quién hablaba con los invitados de Potifar? José. ¿Qué estaba haciendo Dios? Entrenando a su muchacho para cuando fuera primer ministro. ¿Entendieron ahora? ¿Se entiende o no se entiende? No tuvo que pagar un centavo de universidad. El Señor le puso su propia universidad. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? La providencia se encarga de guiar tus pasos cuando tú decides caminar en la senda de Jehová. Y cuando José ya estaba preparado y listo, vino el examen. Cualquiera diría, bueno, le van a hacer un examen de economía. No. Recuerde que el que anda fastidiando siempre es Satanás. ¿O no? Siempre fastidiando la vida. Así que cuando el Señor dice, bueno, vamos a pasar a José al siguiente nivel, Satanás dice, un momento, quiero examinarlo. Y al fastidioso hay que darle su oportunidad de examinar. ¿No se acuerdan cuando le dijo Lucifer a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Pero ahora extiende tu mano y pruébalo. ¿Probó Satanás a Job, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás a todos os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Pidió Satanás permiso para probarlo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y pide permiso para probarte a ti también. Y a mí también. A todos. Lo lindo es que te prueban más duro mientras más cerca de Dios tú vives. Las pruebas mías son muy interesantes porque todas son, déjame matarlo. Y el Señor le dice, adelante. Y a veces ya por poquito me arrancan la cabeza, pero el Señor no deja que me la quiten. Y si un día se le ocurrió que me la quiten, que se vaya la cabeza también. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Tiene sentido? ¿Probaron a José? Ahora viene el lío de la prueba de José, en la que caen muchos. Capítulo número 39, versículo 7, Génesis. Génesis 39, versículo 7 en adelante, la prueba. ¿Quién administraba la casa de Potifar? José. ¿Quién era el administrador de todos los empleados? José. ¿Quién administraba la economía de la casa? José. ¿Quién llevaba la cuenta del banco? José. ¿Quién era el mayordomo? José. Así que todo lo que Potifar tenía, José lo administraba. Con excepción de una cosa. La mujer. La señora se molestó y dijo, no, a mí hay que administrarme también. Y eso le dijo, usted se equivocó. Usted se equivocó, abusadora. Capítulo 39, versículo 7. Dice el verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ay, mamacita. ¿Usted entiende lo que está pasando? ¿Tenía novia José? Dice que no. ¿Era un muchacho ya, un jovencito hecho y derecho? Sí, señor. Y ahora la señora le echa el ojo. Una pregunta, ¿vivía José en la casa de Potifar? Sí. ¿Tenía acceso a todos los lugares de la casa? Sí. ¿Pudo haber hecho su poca vergüenza con la mujer sin que la gente lo supiera? Pero José sabía una cosa, que Dios todo lo sabe. Ahora agárrense fuerte, muchachos, por lo que les voy a decir. Y esto sí que le va a doler. Dios no hace ningún trato con el diablo. ¿Entendieron? ¿Qué hubiera pasado con el propósito de Dios si José se acuesta con la mujer? Aquí le tengo una pregunta y me adelanto un poco. ¿Cuántos miles de seres humanos hubieran muerto por la poca vergüenza de José? ¿A quién tenía Dios para liberar de la muerte a miles y miles de gente? ¿A quién tenía Dios? A José. Satanás no conoce lo que va a pasar en el futuro, pero prevé las acciones de Dios. Satanás sabe qué cosa quiere o tiene Dios en mente, posiblemente contigo o conmigo. Y hay cosas que son increíbles. ¿Cómo son esas cosas? ¿Estaba notando el diablo que Dios tenía planes con José? ¿Sí o no? Recuerde que los ángeles ven a los otros ángeles. Y Satanás sabe qué jerarquía de ángeles está cuidando a una persona. Cuando era niño, bueno, antes de nacer, y esto es fuerte, pero déjeme decirle, ¿por qué le cuento estas cosas? Porque si usted no sabe, usted no sabe. Interesante, ¿verdad?
Nosotros vivimos tan carnalmente que nos olvidamos que la realidad es el mundo espiritual. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué va a pasar con la tierra? Todo va a ser desecho. Pero el mundo espiritual permanece para siempre. ¿O no? Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle ¿cómo? En espíritu y en verdad. Cuando mamá estaba embarazada, tenía 2 meses del negro. El demonio le pidió que lo vendiera. Le dijo, yo quiero que me venda a ese muchacho. ¿Recuerdan la tentación en el monte? ¿Le ofreció Satanás dinero a Jesús? ¿Quería hacer negocio con Jesús? ¿Pudo Cristo haber hecho negocio con Satanás, sí o no? Sí, si le hubiera dado la gana, lo hubiera hecho. Satanás quiere negociar contigo. Siempre quiere negociar con la gente. El problema es que Satanás negocia para no perder. ¿Se entiende, por favor? ¿Quería negociar Satanás con José? Claro, mira, José, ya la casa está en tus manos. Todo lo diriges tú. Nada más te falta la mujer. Aquí te la doy. Ya sí es verdad que te vas a ser dueño de todo. Solo te falta la mujer. Aquí la tienes. Mi mamá le dijo que no. Y ahí comenzó la guerra. Y la guerra dura hasta el día de hoy. Y todos los días la misma guerra. ¿Es real Satanás? ¿Es real el Señor? ¿Es real usted? Mi primera pregunta esta mañana. ¿Le gustaría a usted vivir el propósito divino? Amén. Sinceramente, ¿a cuánto le gustaría? No importa el precio que haya que pagar. Siempre dígale a Dios, Señor, cumpla el propósito que tiene para mi vida, pero no me deje solo. ¿Entendieron eso? ¿Pero qué cosa? No me deje solo. Acompáñeme siempre. Si el enemigo viene, Jehová le hace frente. José se mantuvo firme. ¿Y qué le pasó por su firmeza? ¿Qué dijo la mujer? Capítulo 39, versículo 13 en adelante. Ella lo acusó de que él fue a tratar con ella. Ahora, hay unos detalles interesantes que me gusta de esta acusación. Llevan prisionero a José, Jehová sostuvo a José, Jehová estaba con José. Esos pasajes quiero leerlo en un momento. Pero noten ustedes por qué Potifar no mató a José. Un esclavo, ¿cuánto valía un esclavo? La voluntad del amo. Era ese el valor de un esclavo. Un egipcio con un esclavo judío, era cosa fácil decirle, arránquenle la cabeza. Ahora, ¿por qué Potifar no mandó a matar a José? Oigan qué cosa linda. Papá Dios se la sabe toda. Papá Dios es una cosa rica. El Señor dijo, ok, hey muchachos, le dijo a los, perdonen, estoy tratando de ilustrar lo que en el mundo espiritual se ve, pero en el físico no se ve. Le dijo al hermano de José, ¿qué les parece si le traigo a José para que le den una paliza? Sí, Señor, tráetelo. Pues aquí lo tienen, denle duro. Y después que lo vendieron, le dice a los ismaelitas, ¿qué le parece si le busco un buen comprador? Sí, Señor, cómo no. Y viene a Potifar, aquí lo tiene. Y le dice a Potifar, ¿qué te parece si te busco un muchacho de lejos, un tipo serio, responsable, honesto, que ponga tu casa a producir y yo lo voy a bendecir? Sí, Señor, aquí lo tiene. ¿Notan quién está detrás de todo el asunto? Mira lo que dicen estos versículos, por favor, y ráyolo en su Biblia. Versículo 21 al 23, capítulo 39. Pero Jehová estaba con José. ¿Qué dice el versículo 21? Pero Jehová estaba con ¿quién? Con José. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. ¿Es la misma frase, sí o no? Entonces, ¿quién vino con José desde su casa hasta Egipto? Jehová. ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Quién está mirando cada situación? ¿Quién lo está protegiendo? Jehová. ¿Quién quiere hacerlo contigo también? Jehová. Y ahora, en medio de la crisis, cuando esta mujer viene con su poca vergüenza, cuando acusan a José, entonces Jehová, que está con José, habla con Potifar, y Potifar toma una decisión. ¿Por qué Potifar tomó esa decisión? Noten estos pasajes ahora, que lo leemos pero no lo analizamos. Mire qué cosa linda. Capítulo número 39, versículo 1. Dice aquí, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. ¿Quién era Potifar? Capitán de la guardia. Capítulo 40, versículo 3. Y los puso en prisión en la casa de ¿quién?
el capitán de la guardia. ¿Y quién es el capitán de la guardia? Potifar. ¿Entendieron? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién es el capitán de la guardia? Potifar. ¿Quién es el jefe de la cárcel? Potifar. Capítulo 40, versículo 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron, ¿qué cosa? Muchos días en la prisión. Capítulo 41, versículo 12. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. ¿Entendieron lo que hizo Potifar? Lo sacó de su casa porque esa bandida de su esposa es una sinvergüenza, pero tiene que cuidar la reputación de su casa. Él es el capitán de la guardia de Faraón. Así que dijo, mira José, discúlpame esta mujer que no vale tanto, pero vámonos, ven. Y se lo llevó a la cárcel. Pero ¿dónde estaba la cárcel? En el sótano del palacio. Ya está cerquita donde Dios lo tiene preparado. Ay, mi cielo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Lo está llevando Dios a donde le está preparando el lugar o no? Pero lo hace a través de las pruebas y las dificultades. En lugar de quejarnos de las pruebas, démosle gloria a Dios. Cada prueba o dificultad de un hombre o mujer que camina para Dios es que lo acerca más al propósito. ¿Se entiende o no se entiende? José no se queja porque conoce la agenda de Jehová. Ya no tiene ni a papá ni a mamá para que le interrumpan su relación con Dios. Ahora conoce a Dios, no se queja. Oye, mi negro, sí, ya estamos más cerca. Adelante, Señor. La que viene más dura, no te preocupes. ¿Entendieron, por favor? ¿No le gustaría viajar así? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Amén. ¿Quién era el capitán de la guardia? Potifar. ¿Quién es el jefe de la cárcel? Potifar. ¿Quién está protegiendo? Potifar. Administrador de la casa de Potifar y ahora administrador de la cárcel. La pregunta, ¿quiénes fueron los que cayeron presos en la cárcel? Las personas más cercanas al faraón. Cosa linda. El copero y el panadero. El que le da de beber y el que le da la comida. ¿Quién más cerca de faraón? Nadie. Pero ¿quién lo mandó para abajo? El Señor. ¿A conocer a quién? A José. ¿Está listo José? Está listo. Ya sabe economía. Ya sabe relaciones públicas, ya sabe etiqueta y protocolo, sabe cómo se arma un banquete, ya sabe todo lo que pasa en la corte y sabe cómo se funcionan las cosas. ¿Quién lo puso de jefe de la cárcel ahí? El capitán de la guardia. ¿Qué cárcel era esa? La cárcel más fina, la cárcel del palacio. Ay, Jesús, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Está administrando la cárcel donde los presos son la gente del gabinete de Faraón. Así que ya sabe cómo administrar arriba. Jehová no es tonto. ¿Ustedes están ahí? ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Sí o no? Sí. Cada circunstancia. Y lo que me gusta es que Dios hizo todo porque José se estuvo tranquilo en solo 13 años. Cosa linda. 13 añitos para llevarlo a ser primer ministro de la nación más poderosa de la tierra. Y nosotros somos tan necios que nos llevan 40 años y todavía estamos dando vueltas. Que sí, que no, que espérate, que espérate, estate tranquilo, mira, métete al camino, ¿qué te pasa a ti? ¿Es así o no es así? Amén. Que si Dios querrá, que si es la voluntad de Dios, que si Dios dice, cállese la boca, métase por el camino, camine por ahí. Qué barbaridad. 13 añitos, 30 años tenía José cuando llegó arriba. Ok, un par de preguntas. La primera pregunta es, no tengo ningún control del tiempo. Así que no sé a qué hora, ¿debo terminar a qué hora? A las 20. Ok, par de minutos, par de segundos. Bendito sea Dios. Gracias, Alexander. Alexander se estaba entreteniendo también y como que se le estaba yendo el tiempo. En el capítulo 40 encontramos dos siervos que caen presos, el copero y el panadero. Me gusta esa frase que dice que José cuidó de ellos y entonces ellos tuvieron, ¿qué cosa? Un sueño. Cada uno tuvo un sueño. Y ese sueño decía que a los 3 días a uno le iban a cortar la cabeza y al otro lo iban a restituir en su posición. Y José le dijo, mira, cuando tú estés otra vez en tu posición, acuérdate de mí, por favor, y dímele a Faraón que yo soy un hebreo que me trajeron aquí, pero que en contra de mi voluntad. Y el tipo se olvidó. Una pregunta, ¿estaba dentro del plan de Dios que se olvidara? Eso me gusta. Porque Dios no hace nada porque los hombres hagan, Dios lo hace porque Dios es Dios. Y los caminos de Dios tienen un tiempo, no es antes ni después, es cuando el lugar y el momento llegue.
¿Sabía Dios que habría una gran hambruna en ese tiempo? ¿Sí o no? Lo sabía Dios 13 años antes. Entonces tenía un José que le iba a ayudar para que sus hijos no murieran. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé. Pero si tú eres el hombre de Dios para mañana, conságrate hoy. Si eres la mujer de Dios para mañana, prepárate hoy. Para que mañana Dios no quede frustrado y sus hijos mueran porque tú no hiciste tu parte. ¿Quién sabe la sangre que pese sobre nosotros por no haber sido lo que debimos ser? ¿Quién conoce la historia? Yo no sé, Dios la sabe. Cada uno tiene un sueño, José lo interpreta, los eventos verifican la interpretación, llegan a ser testigos de su extraordinario don. José eleva una oposición al jefe de los coperos y este se olvida de José. Me gusta el capítulo 41, capítulo 40, versículo 23. Mire lo que dice el verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino, ¿qué cosa? Que se olvidó de José. En el capítulo 41 viene la graduación de José. Se gradúa y entonces viene José y se convierte en el salvador del mundo. ¿Qué cosa tiene Faraón? ¿Cuántos sueños tuvo Faraón? ¿Cuántos sueños tuvo José? Comienza a relacionar. ¿Y quién es la persona indicada para interpretar sueños? ¿Y cómo lo sabe Faraón que José interpreta sueños? Porque el copero que le pone la copa en la mano, ¿a quién había conocido? A José. ¿A quién le recomendó? A mí me gusta el tigraje de José. Perdone la expresión tigraje de José, pero yo creo que se entiende más en el lenguaje juvenil, el tigraje de José. Pues miren lo que hizo José y con esta parte voy a terminar. Me gusta esto. José es recomendado como intérprete, versículo 9 al 13. Interpretar los sueños y hacer prudente recomendación. Capítulo 41, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Era humilde José? Era humilde. ¿Reconocía a Dios? Reconocía a Dios. Y entonces Faraón dijo a José el sueño y José escuchó los dos sueños. A mí me gustan las recomendaciones. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es, ¿qué cosa? Uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran hambruna en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Mi pregunta: ¿quién está haciendo recomendación ahora? José. ¿A quién? ¿Con qué autoridad viene José? Él es el instrumento de Dios. Cuando un hombre o una mujer es instrumento de Dios, no tiene que temer ni a rango ni a posición. Solo tiene que estar seguro que está haciendo el propósito divino. ¿Se entiende, por favor? La gente grande le pide consejo. La gente grande e importante busca sabiduría de ellos. Ahora José aconseja a Faraón diciéndole: tú necesitas un hombre que tenga estas características. ¿Qué tigraje, eh? ¿Y quién era ese hombre? Él mismo. O sea, chula, mamacita, linda. Oye, ¿sabe una cosa, Faraón? Sí, esto es lo que te va a pasar. Y dice aquí, versículo número 31, y José le está poniendo el panorama claro a Faraón, me asustándolo un poco. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, dice ahora José con el dedo para arriba: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país,
y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? ¿Cuál era el secreto de la vida de José? El Espíritu de Dios. Todo hombre o mujer grande en la Biblia estuvo lleno del Espíritu de Dios. Amén. Me gustó esta mañana cuando habló el pastor. La clave, queridos, el Espíritu de Dios. ¿De quién estaba lleno Daniel? Del Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu de los dioses santos, de un Espíritu superior. José estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Quién reconocía que José estaba lleno del Espíritu de Dios? El Faraón. ¿Era un tonto Faraón? No. La pregunta, y con esta termino: ¿le gustaría a usted ser el José moderno de hoy? Amén. ¿O la Josefa moderna de hoy? ¿Necesita Dios este tipo de gente? Amén. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Amén. ¿Están dispuestos a correr el proceso? Amén. ¿A aceptar la disciplina? Amén. ¿Sí o no? Quisieran que oremos a Dios hoy para que usted sea la próxima persona de Dios. Amén. ¿Se atreve a ponerse en pie conmigo para que terminemos con una oración? Hay muchos detalles de la vida de José que son maravillosos, pero yo espero que por lo menos lo poco que hemos visto haya servido de algo para la vida suya. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por la experiencia de José. Muchísimas gracias, Señor, porque a través de su experiencia podemos ver su mano poderosa y su providencia guiándole en cada detalle de su vida. Únjanos con el mismo espíritu que ungió a José. Y aunque no lleguemos a ser primeros ministros de naciones grandes y poderosas, pero por lo menos, Señor, denos una clara visión de lo que es el propósito de nuestra vida. En su mano santa, en su mano bendita nos entregamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.